noches y bienvenidos a Este Oeste. Esta noche vamos a conversar acerca de un evento que acaba de suceder esta semana. Son las elecciones que hubo en Estados Unidos. Hubo una campaña muy dura, muy fuerte, especialmente desde el primer debate hacia el día 6 de noviembre. Y vamos a conversar un poco acerca de los resultados, de qué sucedió, qué implicaciones tiene esto para países como Guatemala, para toda América Latina, y también lo que viene para adelante, qué va a pasar con el Partido Republicano, con el Partido Demócrata, y en particular el voto hispano, que cada vez es más importante en Estados Unidos. Para hablar de esto, vamos a conversar hoy con Philip Chicola, quien es politólogo. Nos acompaña también Roberto Wagner, quien es profesor universitario, y Nicolás Virsi, quien es analista independiente. Y con los tres vamos a conversar un poco acerca de esto. Y voy a ponerles sobre un tema. Fox News había sacado durante esta semana una de esas estadísticas de ojo al dato, como dice Mr. Chip ahí en el fútbol, y decía, van hasta la fecha 6 elecciones que se llevan a cabo un 6 de noviembre, desde que había ganado Lincoln la primera vez con el Partido Republicano. De las 6 elecciones que se habían realizado un 6 de noviembre, las 6 las había ganado el Partido Republicano. Hay 6 que se han llevado a cabo un 7 de noviembre, 6 un 8 de noviembre, las diferentes fechas porque se tienen que llevar a cabo entre el 2 y el 8 de noviembre, son los días en que se lleva a cabo. Y no se cumplió la cábala del 6 de noviembre. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de los primeros resultados? Ya cuando empieza a surgir todo esto, habían 4 estados que se decían que eran claves, que eran los estados que tenía que poder ganar Romney para poder ser presidente. Los 4 estados eran Ohio, Virginia, Florida y Colorado. Había otro por ahí que era North Carolina, pero ese era el 5.º estado. Tenía que ganar por lo menos 3 de esos 5, y 2 de los 3 que ganara tenían que ser Florida y Ohio. Hasta el momento no ganó ninguno de los dos. Digo hasta el momento porque Florida todavía creo que empezará como un mes para que se determine quién ganó. Ya sé que ya concedió, pero técnicamente los números no han terminado de contar. Pero hablemos un poquito de esto. ¿Qué piensan de los resultados, Roberto? Bueno, sobre las estadísticas, pues estas están para que se rompan y son muy interesantes desde un punto de vista académico, de un purista que sigue cuestiones ya sea de fútbol o de cuestiones de política. Pero sí, yo diría que más bien los estados donde realmente se concentró mucho la campaña de Romney y que para mí eran realmente los claves eran Florida, Virginia y Ohio. Y nuevamente fue una situación en donde después al final el estado de Ohio, que fue el clave, fue donde realmente llegaron a apostar. Incluso el día martes ambos candidatos se encontraban, llegaron en un momento dado a Cleveland a tratar de todavía fundir los últimos cartuchos que tenían. Pero bueno, habrá que reconocer el trabajo que hace la campaña, el manejo de la campaña presidencial de Obama en la Florida y después también en Ohio, que pues prácticamente previenen de que esos estados los gane Romney. Se empezó a apretar un poco la elección, Philip, desde ese primer debate, donde se vio vulnerable Barack Obama, porque antes de eso parecía invencible y se empezó a ver vulnerable. ¿Qué pasó ese día para el final? Solo a modo de anécdota, hay una cábala más que une el fútbol y la política, que dice que si el equipo de Washington de fútbol americano gana el domingo antes de la elección, el candidato que está o el partido que está en el gobierno se reelige. Si pierde, el partido opositor gana la elección. Nuevamente la cábala se rompió porque Washington perdió el domingo y la cábala hubiese anunciado una victoria de Romney. Realmente lo que pasó en ese último mes de campaña, creo yo que el primer debate fue un campanazo para Obama. Vemos que a partir del primer debate, en el cual hay un consenso casi generalizado de que el presidente no hizo un buen trabajo, que Romney lo derrotó y le sacó los puntos más débiles de su administración, vemos que a partir de entonces el presidente Obama adopta una postura de cuestionar los altos números o el altísimo financiamiento de la campaña republicana, de empezar a generar una estrategia un tanto polarizante, de señalar cómo Romney representaba los intereses de los ricos norteamericanos en un juego, diría yo, un poco sucio para la tradición política norteamericana. Pero también Obama empieza a levantar 2 temas que creo yo que son claves. El primero, empieza a prometer que pase lo que pase, él va a llevar a cabo una reforma migratoria, lo cual fue también una promesa de campaña en el 2008 y que no cumplió. Y también empieza a señalar algunos comentarios de senadores republicanos que hicieron
diría yo, declaraciones muy lamentables sobre el tema del aborto en casos de violaciones. Entonces, creo yo que el último mes de campaña sirvió para que los demócratas y Obama tocaran los puntos claves de nuevos actores políticos que empiezan a marcar una diferencia en Estados Unidos. Se enfocaron en llegarle a los latinos, se enfocaron en llegarle a las mujeres, y diría yo, una última variable para la elección en el estado de Ohio es que si vemos la composición por condado, fue la zona del norte, principalmente el área de Cleveland, donde el candidato demócrata arrasó. Esa zona es una zona en la que la industria automotriz está muy arraigada. Entonces estamos viendo que los bailouts, los programas de salvataje que se implementaron en el 2009 para salvar a la industria automotriz, hoy tuvo un efecto electoral. Vamos a analizar un poco algunas de las estadísticas en tema de Ohio. Las 4 condados grandes donde ganó Obama era donde está Akron, donde está Cleveland, donde está Cincinnati y donde está Toledo. O sea, las 4 ciudades más grandes de Ohio, las áreas un poco más rurales, y digo rurales entre comillas, porque rurales para Estados Unidos, acá, no es la misma comparación, es donde ganó al final Romney. ¿Qué piensas de toda esta última etapa de la campaña? Bueno, creo que discrepo totalmente que fue el mes de octubre que fue el mes clave, o que fue el mes en donde más puntearon los demócratas. Estaban jugando a la defensa todo el mes. Sí, si la campaña hubiera durado otras 2 semanas, creo que de repente es posible que gane Romney. ¿Por qué lo digo? Después del primer debate, lo habían, y sí concuerdo con Philip que la campaña la campaña mediática de Obama ganó, pero ganó feo, muy feo. Y ahí hubo mucho ataque en las últimas 2 semanas. No, hubo mucho ataque hace 8 meses. Las 2 semanas fue muy duro los ataques en redes sociales. Sí, y sobre todo, pero yo estaba haciendo referencia a los ataques de Bain Capital y el ataque al récord histórico y profesional de Romney. No habían tenido ya el efecto, o sea, se habían quedado allí, a pesar de eso, después del primer debate logró romper esa barrera. Después del primer debate. Y a pesar de todos esos ataques originales de la empresa de Bain Capital y todo esto, pero las últimas 2-3 semanas fueron ataques incluso más personales, más dirigidos directamente al carácter de Romney. Sí, y también sí hay un tema donde concuerdo en ciertos otros estados donde hubiera ganado de todos modos, pero sí eran estados clave como Wisconsin y todo lo demás, que era la guerra contra las mujeres y todo lo demás. Correcto. Entonces sí ganó, pero ganó feo. Ahora, y ahí el famoso huracán Sandy, que rompió todo el momentum que tenía Romney, entrando ya los últimos días de la campaña, tuvieron que cesar, y él ya estaba repuntando. Pero lo que más resalta aquí es el poder del voto latino, creo yo. Es un tema que vamos a analizar en el siguiente segmento más profundo, pero hay un tema en Florida, es un tema que yo estuve analizando en los últimos días, y Florida tiene 3 o 4 representantes de la Cámara de Representantes del sur de Florida, de Broward, de Miami-Dade, incluso de Palm Beach County, incluso de Brevard, que es uno de los que están hasta el sur. En todos estos ganaron los candidatos republicanos, cubanoamericanos, muchos de ellos, pero no ganó Romney. No ganó Romney la presidencial. En Miami-Dade no ganó Romney la presidencial. En Broward County no ganó Romney la presidencial. Son condados que son tradicionalmente conservadores cubanoamericanos, y ganaron los representantes cubanoamericanos republicanos muy conservadores, pero no ganó Romney la presidencial. Ahí estás haciendo referencia al famoso voto dividido americano. El mexicano le fascina dividir su voto, no solo entre demócrata y republicano, sino entre un tipo republicano y otro tipo republicano. Y ahí puede ser muy... Pero ese sector lo había ganado Bush normalmente, lo había ganado McCain en la elección pasada, y esta vez lo perdieron, y ganaron con 70% o 60% del voto los representantes cubanoamericanos, y perdió Romney. En Florida no deja de ser el sur de los Estados Unidos. El sur de los Estados Unidos, el voto evangélico no totalmente confiaba en Romney, que es mormón, y eso sí hay que tomarlo en cuenta. O incluso católico, porque hay parte del voto que es católico. Pero eso estoy de acuerdo con Nicolás. O sea, los ataques personales se ven a escala nacional después del primer debate, pero a escala estatal, particularmente en la Florida, prácticamente toda la campaña
de los demócratas fue un ataque personal a Romney. Sí. Y fue una elección sumamente onerosa de ambos bandos, en donde se fue la gran parte, el caso de los super PACs, los comités de acción política, millones de millones gastados en ataques, en polarizar realmente la campaña. Y es el caso en la Florida, habían abiertamente estos ataques precisamente al tema de la religión de Romney, algo que no se vio en otros estados, pero nuevamente hay que ver cómo Eso y Medicare. cómo se ve el caso a nivel estatal y después cómo se ve el caso a nivel nacional. Y otra variable también que creo que es muy negativa. Desde 1910, la época de los progresistas norteamericanos, en Estados Unidos el debate ricos-pobres no había estado tan latente en una campaña. Creo que Obama explotó esas divisiones socioeconómicas de la sociedad norteamericana. Aprovechando la famosa frase del 47%. Romney le abrió la puerta para que hiciera eso. Y por ejemplo también hasta hubo cierta hipocresía de parte de Obama, que se quiso presentar como el candidato de las clases medias, de las clases bajas, porque el mismo Obama precisamente viene de una familia acaudalada, estudió en una universidad de Ivy League, entonces no necesariamente él representa directamente al blue collar, a los trabajadores de cuello azul. Yo creo que el legado más negativo de esta campaña es, y se ve un poco en los resultados electorales, que la sociedad norteamericana hoy más que nunca se evidencia esa fractura muy significativa. La zona del vamos a hablar justamente de eso. Yo había visto una cosa, al final termina ganando 27 estados Obama y termina ganando 23 estados Romney. Territorialmente hablando, termina ganando más territorio Romney, porque son estados muy grandes los que gana Romney, pero incluso poblacionalmente el voto popular lo termina ganando Obama holgadamente al final, por más de 3 millones, 4 millones de votos. Y también un poco la dicotomía urbano-rural. Si ya te empiezas a ver zonas Florida, Ohio, pero también un poco Nueva York, incluso partes de California, en las zonas más urbanas Obama arrasó. En las zonas rurales, otra vez entre comillas, que es un voto más conservador, es donde arrasa Romney. Entonces vemos que hay muchas dimensiones en las que se evidencia esa fractura de la sociedad norteamericana. Vamos a ir corte, vamos a revisar otros aspectos. Vamos a hablar otros aspectos de ese tipo, tienen que ver con el voto de la mujer, el voto de los jóvenes, el voto afroamericano y el voto latino. Vamos a hablar bastante del voto hispanoamericano en un momento. Vamos al corte, estamos acá en Este Oeste. Volvemos a ver.